Bendiciones para todos. En esta mañana quiero compartir con todos ustedes un tema que he titulado ¿Qué hacer cuando el barco se hunde? El libro de Jonás nos relata una historia muy interesante. Dios ordena a Jonás que vaya a anunciar su juicio a la ciudad de Nínive, pero él no obedece, sino que toma un barco, se da a la fuga a un lugar remoto llamado Tarsis. Pero mientras él huía para Tarsis, el barco en que iba empezó a hundirse. Y es en esta situación de pánico y zozobra que quiero que reflexionemos en el día de hoy. En el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 4, en la versión Nueva Biblia Viva, nos dice así: el barco navegaba normalmente cuando de repente el Señor envió un fuerte viento sobre el mar, haciendo que una gran tormenta amenazara con hacer naufragar el barco. Quiero resaltar lo que dice en la primera parte del versículo. El barco navegaba normalmente. Al igual que Jonás y todos los que iban en este barco, viajaban sin novedad alguna. Y también en este año, la humanidad se embarcó en el 2020 sin novedad alguna. Aún se empezó el año con buena perspectiva, con gran optimismo. Pero sigue el relato. De repente el Señor envió un fuerte viento sobre el mar. Los tripulantes del barco no se esperaban esto. Fue una tormenta intempestiva, al igual que esta pandemia que está azotando a todo el mundo. Ningún país, ningún gobierno, por las cabezas de ellos ni por nuestra cabeza, se nos pasó que podía ocurrirnos esto. Pero también es de resaltar que el relato dice que el Señor envió un fuerte viento. Como cristiano, no nos debe caber duda que es Dios el que está detrás de toda esta pandemia, porque Él tiene sus propósitos. Pero no me quiero detener hoy en los propósitos de Dios con esta tormenta o con esta pandemia, sino en cómo actuaron los que viajaban en este barco. Así que te invito a que te subas conmigo en este barco que está siendo fuertemente golpeado por la tormenta y el oleaje del mar, y actuemos de la mejor manera. Lo primero que ellos hacen es clamar a su Dios. Nos dice la palabra en el capítulo 1, versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Como seres humanos, muchas veces nos acordamos de Dios cuando estamos pasando por la tormenta. Pero cuando todo está en calma y todo va viento en popa, ni siquiera pensamos en Dios. Pero Dios es tan misericordioso que aún en medio de la tormenta, Él nos oye. Ese barco hoy está representando el mundo que se está hundiendo a causa de la pandemia y a causa de la recesión económica. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo por este mundo que está lleno de terror por lo que está pasando? Sigamos leyendo en Jonás, en el capítulo 1, versículo 5, la parte B y el versículo 6. En esta traducción dice: mientras tanto, mientras todo sucedía, todo este caos que estaba viviendo los que estaban en el barco, Jonás dormía profundamente en el fondo del barco. El capitán bajó a buscarlo y cuando lo encontró le gritó
¿qué haces aquí dormido? No es tiempo de dormir, levántate, clama a tu Dios, quizás Él tenga misericordia de nosotros y nos salve. No tomemos la misma actitud de Jonás. Mientras todos clamaban a sus dioses falsos, Jonás, que conocía al único Dios verdadero, estaba durmiendo. Las distintas religiones están invitando a sus seguidores a rezar para que esta plaga cese, que se detenga esta pandemia. Y muchos de nosotros, llamados cristianos, estamos durmiendo. Qué vergüenza es que los idólatras, los ateos, tengan que invitarnos a orar. Dios está buscando intercesores. Que no nos pase como les pasó al pueblo de Israel en los tiempos en que Dios los castigó. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 22 versículo 30: he buscado entre ellos a alguien que ruegue a favor del país, que se ponga delante de mí a favor de la tierra para evitar su destrucción, pero no he encontrado a nadie. Despierta, iglesia. No dejemos de clamar a nuestro Dios en estos tiempos tan difíciles. Lo segundo que ellos hacen para evitar que el barco se hunda es despojarse. Es importante que clamemos a Dios, es importante que roguemos ante Él, pero a más de clamar, a más de orar, debemos hacer lo que está a nuestro alcance. Los que venían en el barco, dice la palabra, ellos empezaron a orar, pero también nos dice Jonás, capítulo 1, versículo 5, la última parte, ya desesperados, arrojaron al mar todos los enseres para quitarle peso a la nave. Está bien que nos unamos en oración en este tiempo de crisis, pero es necesario también actuar. Como cristianos, no podemos ser como Jonás, que mientras los demás estaban orando, trabajando arduamente por salvar el barco, él estaba durmiendo. Como cristianos no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo en Colombia y el mundo. Tenemos que actuar. ¿Y qué podemos hacer ante esta emergencia? A más de orar. Despójate un poco de lo tuyo. Los marineros se despojaron de sus posesiones. Hoy no es momento de amasar fortuna. Hay una sociedad que está pasando hambre, no tiene un techo. El Señor nos dice en su palabra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, si alguien que posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Les invito a que compartan en estos días con los más necesitados. Como iglesia, nosotros hemos empezado a ayudar a algunos que están pasando hambre. No es tiempo que te aferre a tus posesiones. Y si tú no sabes cómo canalizar tu ayuda, en la descripción de este video les dejaremos el enlace para que puedan ingresar a nuestra página y llamarnos al número que aparece allí. Lo tercero que los marineros hacen para evitar que el barco se hunda es buscar al culpable. Dice la palabra que como la tormenta seguía hundiendo el barco, a pesar que ellos habían orado, a pesar que ellos se habían despojado de sus pertenencias para alivianar el peso de la nave, en su desesperación
concluyeron que esto era juicio de Dios por causa de alguna de las personas que viajaban en la nave. Leemos entonces lo que nos dice Jonás en el versículo 7 del capítulo 1. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. ¡Qué sorpresa! Vaya, la suerte cayó sobre el menos indicado, Jonás, el siervo del Dios Altísimo. Los marineros se sorprendieron y empezaron a interrogarlo. ¿Tú quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué pecado cometiste? Jonás empezó a contarles de su vida y seguramente les dijo que había desobedecido a Dios, al mandato de Dios de ir a Nínive y anunciar el juicio de Dios. Hoy podemos estar buscando un culpable para esta pandemia. Algunos le echan la culpa a Trump, otros al cambio climático. Pero al igual que Jonás, todos somos culpables. Todos somos responsables por desobedecer a Dios. Y el primer culpable es la iglesia. Nosotros no estamos cumpliendo el mandato que el Señor Jesucristo nos dejó. En Marcos capítulo 16 nos dice la palabra en el versículo 15, Jesús nos dijo a nosotros, a sus seguidores, id y predicad el evangelio a todo el mundo. Es la orden que Dios le ha dado a la iglesia. Y como iglesia estamos como Jonás, dormidos. No estamos compartiendo el mensaje de vida, el mensaje de salvación con las personas que no conocen de Dios. En segundo lugar, el responsable es el mundo por desobedecer los mandatos de Dios. Dios en su palabra nos ha dejado su ley para que nosotros obedezcamos esa palabra. En Éxodo capítulo 20, entre los mandatos que Él nos da, nos dice, no matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, y etcétera. Pero la humanidad al mandato de Dios no está obedeciendo. Así que ante este panorama queda un camino. Es el camino del arrepentimiento. Y yo no sé por qué Jonás no tomó este camino del arrepentimiento. Al igual que Judas, al reconocer su traición, su pecado, en vez de arrepentirse, optó por suicidarse. No sé si considerar lo de Jonás un suicidio. Leamos lo que nos dice en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme, lánceme al mar, y el mar se calmará. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Yo pregunto, ¿la única solución de Jonás era ser lanzado al mar? No. Yo creo que si Jonás se hubiera arrepentido, así como lo hizo Nínive, la ciudad que estaba bajo el juicio de Dios, al cual Jonás en un primer momento rehusó predicarles. Y nos dice la palabra lo que sucedió con esta ciudad en el capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice, cuando entró Jonás el primer día a la ciudad y comenzó a predicar, el pueblo se arrepintió de sus malas obras. Jonás pregonaba con voz potente el mensaje de Dios. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los de Nínive
creyeron el mensaje que Dios les enviaba y decidieron ayunar desde el más rico hasta el más pobre. Y también se vistieron con ropas de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive supo lo que Jonás estaba predicando, se bajó del trono, se quitó las ropas reales, se vistió también con ropa áspera, se sentó sobre ceniza. Luego el rey, sus nobles, enviaron este mensaje a toda la ciudad, que nadie, incluidos los animales, coma nada ni beba agua. Todos deben vestirse con ropas ásperas, de luto. Clamar de todo corazón a Dios, dejar su mal comportamiento, la violencia, el robo. Quizás Dios tenga misericordia, deje de estar enojado con nosotros y nos permita seguir viviendo. Es esa la actitud que deben de tomar los gobernantes, en cabeza del presidente, los gobernadores, los alcaldes. Deben de humillarse en este tiempo ante Dios. Deben de clamar y también invitar al pueblo a clamar a Dios. Es necesario que hoy también los gobernantes dejen el pillaje, dejen la corrupción. Por estos pecados Dios lanzó su juicio sobre Nínive, pero ellos se arrepintieron. Dios escuchó el clamor. Dios vio que ellos habían dejado su mala conducta y decidió perdonarlo. Dios es Padre de misericordia. No quiere que nadie sea condenado, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que el mundo se ponga a cuenta con Él. Nos dice Isaías en el capítulo 1, versículo 18, en la versión de las Américas: venid ahora, razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Qué podemos hacer en este tiempo que el mundo está siendo azotado por esta gran tempestad? Recuerden lo que les he compartido. Primero, pidamos en oración misericordia a nuestro Dios. Segundo, despojémonos del egoísmo. Compartamos hoy con el necesitado. Y en el tercer lugar, arrepintámonos de todos nuestros pecados, que el Señor tendrá misericordia de nosotros. Paz y bendición a todos en sus hogares. Dios les bendiga.